Bienvenidos a la oscuridad. El miedo es el hogar de historias que te pondrán los pelos de punta. Si eres un amante del misterio, lo sobrenatural y el terror, has llegado al lugar perfecto. Aquí, cada semana, te invitamos a adentrarte en relatos escalofriantes que desafían la lógica y despiertan tus miedos más profundos. Imagina una noche oscura, el viento aúlla y las sombras parecen cobrar vida. En nuestro canal exploraremos leyendas urbanas, cuentos de fantasmas y experiencias paranormales que han dejado huella en quienes se atreven a escucharlas. Desde relatos clásicos que han perdurado a lo largo de los años hasta historias contemporáneas que te harán dudar de la realidad. Cada narración está diseñada para mantenerte al borde de tu asiento. El susurro de las profundidades. Capítulo 1. La llegada. El rugido ensordecedor del helicóptero se desvaneció gradualmente mientras descendíamos hacia la plataforma petrolera Neptune's Ridge. A medida que nos acercábamos, la monstruosa estructura de acero y concreto emergía de la niebla marina como un leviatán mecánico. Sus luces parpadeantes perforaban la bruma como ojos hambrientos. El olor a sal y óxido invadió mis fosas nasales, mezclándose con el aroma acre del combustible quemado. Mientras el aparato tocaba la helipista con un chirrido metálico, sentí que mi estómago se retorcía. Y no era solo por el viaje turbulento. Había algo en el aire, una sensación de... ¿qué? ¿Inquietud? ¿Anticipación? No podía definirlo, pero se arrastraba por mi piel como dedos fríos y pegajosos. Bienvenido a Neptune's Ridge, señor Kovacs. El grito del jefe de operaciones, Marcus Blackwood, apenas se escuchaba sobre el rugido de las aspas que desaceleraban. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos parecían distantes, como si estuviera mirando a través de mí hacia algo más allá del horizonte brumoso. Bajé del helicóptero, mis piernas temblando ligeramente, mientras me adaptaba a la plataforma que se mecía suavemente. El viento azotaba mi cabello, trayendo consigo el aullido distante de las gaviotas y... ¿era eso un susurro? Sacudí la cabeza, descartando la idea. Solo el viento, me dije. Solo el maldito viento. Gracias, señor Blackwood, respondí, estrechando su mano. Su agarre era firme, casi dolorosamente así, y noté que sus nudillos estaban blancos. Estoy ansioso por comenzar. Por supuesto, asintió Blackwood, guiándome hacia la superestructura de la plataforma. Has llegado en un momento interesante, Kovacs. La producción está en su punto más alto, pero se detuvo. Sus ojos se desviaron hacia el horizonte nuevamente. Por un momento, su rostro se contorsionó en una máscara de... ¿miedo? ¿Miedo? ¿Duda? Fue solo un instante, pero sentí que mi corazón se aceleraba. Pero presioné, incapaz de contener mi curiosidad. Blackwood parpadeó, como si saliera de un trance. Pero siempre hay desafíos en este negocio, ¿no es así? Su risa sonaba forzada, como cristal rompiéndose. Vamos, te mostraré tu camarote y luego haremos un recorrido por las instalaciones. Mientras caminábamos, no pude evitar notar las miradas furtivas de los trabajadores. Sus ojos estaban hundidos, con círculos oscuros que hablaban de noche sin dormir. Algunos murmuraban entre sí, sus voces apenas audibles sobre el constante zumbido de la maquinaria. ¿Lo escuchaste anoche? Dicen que viene de abajo. Dios nos ayude. Fragmentos de conversaciones flotaban a mi alrededor, alimentando la sensación de inquietud que crecía en mi pecho. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Mi camarote era espartano pero funcional. Una cama estrecha, un escritorio, un pequeño baño. Pero lo que llamó mi atención fue la ventana. Daba directamente al mar, y mientras miraba las zonas oscuras y agitadas, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Por un momento, justo antes de que Blackwood me llamara para continuar el recorrido, podría jurar que vi algo moverse bajo la superficie, algo grande, algo
que no debería estar allí. El recorrido fue un borrón de pasillos estrechos, salas de control llenas de pantallas parpadeantes y el constante rugido de la maquinaria. Pero fue cuando llegamos a la sala de perforación principal que todo cambió. El ruido era ensordecedor, un rugido constante de metal contra roca, mientras la plataforma extraía su preciosa carga de las profundidades. Blackwood gritaba explicaciones sobre tasas de extracción y presiones de pozo, pero yo apenas lo escuchaba. Mis ojos estaban fijos en el pozo principal, un abismo negro que parecía mirar hacia atrás. Y entonces lo escuché. Al principio pensé que era solo mi imaginación, un truco de la acústica en medio del caos de la sala de perforación. Pero a medida que me concentraba, se hizo más claro. Un susurro, apenas audible, pero inconfundible, que surgía de las profundidades del pozo. ¡Ven! Me congelé. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué demonios fue eso? ¡Ven a nosotros! Esta vez fue más fuerte, más claro. No era mi imaginación. Miré a Blackwood, esperando ver el mismo horror reflejado en su rostro. Pero él seguía hablando, aparentemente ajeno a las voces espectrales que emanaban del abismo. Te estamos esperando, Alexander Kovacs. El sonido de mi nombre, susurrado desde las profundidades, fue como un puñetazo en el estómago. Retrocedí, tambaleándome, mis ojos aún fijos en el pozo. ¿Kovacs? ¿Estás bien? La voz de Blackwood sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Intenté responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podía explicar lo que acababa de escuchar? ¿Me creerían? ¿Pensarían que me había vuelto loco? Yo tartamudeé, mi mente luchando por procesar lo que acababa de experimentar. Creo que necesito algo de aire fresco. Blackwood asintió, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Por supuesto, desde el primer día, siempre es abrumador. Vamos, te llevaré de vuelta a tu camarote. Mientras nos alejábamos de la sala de perforación, lancé una última mirada al pozo. Por un momento, justo antes de que la puerta se cerrara, podría jurar que vi algo moverse en esa oscuridad impenetrable. Algo que no debería estar allí. Algo que me estaba mirando. Y mientras Blackwood me guiaba de vuelta a través del laberinto de pasillos, una certeza helada se asentó en mi estómago. Había venido aquí buscando un nuevo comienzo. Una oportunidad de dejar atrás mi pasado turbulento. Pero en cambio, había tropezado con algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Algo que me conocía. Algo que me estaba llamando. Y mientras el rugido de la maquinaria se desvanecía detrás de nosotros, pude escucharlo nuevamente, un susurro que parecía venir de las mismas paredes de metal. Bienvenido a casa, Alexander. Te estábamos esperando. Capítulo 2. Ecos del abismo. El sueño me eludía esa noche, escurriéndose entre mis dedos como el petróleo que bombeábamos desde las profundidades. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese pozo negro, sintiendo que me miraba, me llamaba. Los susurros persistían, un eco constante en los rincones de mi mente. Alexander. Me revolví en la cama estrecha, las sábanas enredadas alrededor de mis piernas como tentáculos. El constante zumbido de la maquinaria se filtraba a través de las paredes metálicas. Un recordatorio incesante de dónde me encontraba. Neptune's Ridge, en medio del océano. Solo. Finalmente, incapaz de soportarlo más, me levanté. El suelo frío bajo mis pies descalzos envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me acerqué a la pequeña ventana, mirando hacia la oscuridad del océano. La luna, una delgada hoz en el cielo, arrojaba un resplandor fantasmal sobre las aguas agitadas. Y entonces lo vi. Por un momento pensé que era un truco de la luz, un reflejo en el cristal, pero a medida que enfocaba mi mirada, se hizo más claro. Algo se movía bajo la superficie, algo grande, algo que no debería estar allí. Mi corazón se aceleró, el pulso martilleando en mis oídos.
Presioné mi rostro contra el cristal frío, esforzándome por ver mejor. La forma se movió nuevamente, un destello de algo que parecía... ¿escamas? ¿Tentáculos? No podía estar seguro. Y entonces, como si sintiera mi mirada, se detuvo. Por un momento interminable, todo quedó en silencio. Incluso el rugido constante de la maquinaria pareció desvanecerse. Lentamente, aterradoramente, la cosa en el agua se giró y me miró. No puedo describir lo que vi en ese momento. No eran ojos, no en el sentido convencional. Eran aberturas, portales a un vacío tan profundo y antiguo que sentí que mi cordura se desmoronaba solo por mirarlos. «Ven a nosotros, Alexander», susurró una voz en mi mente. No era una voz humana. Era antigua, fría, húmeda. «Tenemos tanto que mostrarte». Retrocedí tambaleándome, mi espalda golpeando la pared opuesta. Mi respiración era rápida y superficial, y el sudor frío empapaba mi camiseta. ¿Qué demonios era eso? Un golpe en la puerta me sobresaltó, arrancándome de mi terror paralizado. «¿Kovacs? ¿Estás despierto?» La voz de Blackwood, amortiguada por el metal, me obligué a responder, mi voz temblorosa. «Sí, estoy despierto». La puerta se abrió con un chirrido, y Blackwood entró. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en mi forma temblorosa contra la pared. «¿Estás bien?», preguntó, pero había algo en su tono. No era preocupación, era... ¿expectativa? Yo vi algo», tartamudeé, señalando hacia la ventana, en el agua. «Algo grande». Blackwood se acercó a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Por un momento, su rostro se tensó, como si esperara ver algo. Luego, lentamente se relajó. «No hay nada ahí, Kovacs», dijo volviéndose hacia mí. «Solo el océano». «Pero yo lo vi», insistí, mi voz subiendo de tono. «¿Y las voces? ¿No las escuchas?» Blackwood me miró, largo y tendido, su expresión ilegible. Finalmente suspiró. «Escucha, Kovacs, dijo, su voz baja y seria. «Las primeras noches aquí pueden ser difíciles. El aislamiento, el ruido constante, el océano interminable. Juega con tu mente. Lo que sea que creas haber visto o escuchado no es real. ¿Entiendes?» Quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero la imagen de esos ojos, esos portales a un vacío incomprensible, estaba grabada en mi mente. Tal vez tengas razón», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Blackwood asintió, una sombra de algo. ¿Alivio? ¿Decepción? Cruzando su rostro. «Trata de dormir un poco», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Mañana es tu primer día completo. Necesitarás estar descansado». Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé allí, temblando. Parte de mí quería correr, exigir que me llevaran de vuelta a tierra firme. Pero otra parte, una parte que no quería reconocer, sentía una extraña atracción hacia lo que había visto, hacia lo que había escuchado. Lentamente me acerqué de nuevo a la ventana. El océano estaba en calma ahora. Su superficie, un espejo negro que reflejaba la luna menguante. «Pronto», susurró una voz en mi mente. «Pronto lo entenderás todo». Cerré los ojos, pero el susurro persistió, y mientras me hundía en un sueño inquieto, plagado de visiones, abismos oscuros y criaturas antiguas, una parte de mí anhelaba el amanecer, porque en la luz del día podía convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el estrés y el cansancio. Pero en lo profundo de mi corazón sabía la verdad. Algo me estaba llamando desde las profundidades. Y yo, Dios me ayude, quería responder. Queremos recordarte que tu participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tus amigos. Cuantos más seamos, más historias podremos explorar juntos.
Capítulo 3. La verdad bajo la superficie. El amanecer llegó con una lentitud agonizante, tiñendo el horizonte de un rojo sangre que parecía demasiado apropiado. Me arrastré fuera de la cama, mis músculos protestando por la noche de sueño inquieto. Las pesadillas habían sido vividas, llenas de formas retorcidas que se arrastraban desde las profundidades, sus tentáculos enredándose alrededor de mi mente, susurrando secretos que no quería conocer, pero que anhelaba desesperadamente. Me vestí mecánicamente, mis ojos constantemente desviándose hacia la ventana. El océano parecía tranquilo ahora, inocente, pero yo sabía mejor. Había visto lo que acechaba bajo esa superficie en calma. El comedor estaba casi vacío cuando llegué. Unos pocos trabajadores del turno de noche estaban terminando su cena tardía. Sus ojos hundidos y sus movimientos lentos. Me serví una taza de café, el líquido negro y amargo, un pobre sustituto del sueño que me eludía. ¡Ah, Corvax! La voz de Blackwood me sobresaltó, derramando algunas gotas de café sobre mi mano. Espero que hayas dormido bien. Hoy es un gran día. Lo miré, buscando algún indicio de que recordaba nuestra conversación nocturna. Su rostro era una máscara de jovialidad profesional, pero sus ojos parecían evaluarme, buscando algo. Sí, claro, mentí, forzando una sonrisa. Como un tronco, Blackwood asintió. Una sombra de algo. ¿Alivio? ¿Decepción? Cruzando su rostro. Excelente. Te quiero en la sala de control en 10 minutos. Tenemos una situación que requiere tu experiencia. Mientras se alejaba, no pude evitar notar cómo los otros trabajadores lo miraban. No era respeto lo que vi en sus ojos. Era miedo. La sala de control era un caos controlado de pantallas parpadeantes y voces tensas. Me abrí paso entre técnicos frenéticos hasta llegar a donde Blackwood estaba inclinado sobre una consola central. ¿Cuál es la situación?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Blackwood se giró hacia mí, su rostro, una máscara de preocupación profesional, pero había algo más allí, algo que no pude identificar. Hemos detectado anomalías en el pozo principal, dijo señalando una pantalla llena de gráficos y números que bailaban frenéticamente. Las lecturas de presión están fuera de escala y la composición del fluido que estamos extrayendo, bueno, no se parece a nada que hayamos visto antes. Me incliné sobre la pantalla, mis ojos escaneando los datos. Lo que vi hizo que mi sangre se helara. Las lecturas no tenían sentido, la presión era imposiblemente alta y la composición química del fluido. Esto no es posible, murmuré más para mí mismo que para Blackwood. Y sin embargo, aquí estamos, respondió Blackwood, su voz baja y tensa. Necesitamos que bajes al pozo principal. Tu experiencia en situaciones de crisis es precisamente por lo que te contratamos. Lo miré incrédulo. ¿Quieres que baje ahí? ¿Con estas lecturas? Blackwood me devolvió la mirada, sus ojos duros como el acero. No es una petición, Kovacs, es una orden. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Parte de mí quería gritar, exigir que cerraran el pozo, que evacuaran la plataforma, pero otra parte, una parte que no quería reconocer, sentía una extraña emoción ante la perspectiva de descender hacia lo desconocido. Está bien, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Lo haré. Mientras me preparaba para el descenso, equipándome con un traje de presión y un equipo de comunicación, no pude evitar sentir que estaba caminando hacia mi propia perdición. Y sin embargo, con cada paso que daba hacia el pozo principal, los susurros en mi mente se hacían más fuertes, más claros. Ven, Alexander, susurraban. Ven y ve la verdad. El pozo principal era un abismo de oscuridad, un túnel que se extendía hacia las entrañas de la tierra. Mientras me aseguraban al cable de descenso, miré hacia abajo y sentí que el vacío me devolvía la mirada. Comunicaciones establecidas, dijo la voz de un técnico en mi oído. Descenso iniciando en 3, 2, 1. Y entonces estaba cayendo, descendiendo hacia la oscuridad. El mundo sobre mí se desvaneció rápidamente, reemplazado por una negrura absoluta
que parecía presionar contra mi traje, contra mi mente. «Bienvenido, Alexander», susurró una voz en mi cabeza, una voz que no era humana. «Bienvenido a la verdad». Y mientras descendía más y más profundo, sentí que mi cordura se deslizaba, reemplazada por un conocimiento terrible y maravilloso, porque lo que yacía en el fondo de este pozo no era petróleo, era algo mucho, mucho más antiguo, y estaba despertando. Capítulo 4. Revelaciones en las profundidades. La oscuridad me envolvía como un manto, espesa y opresiva. El único sonido era mi propia respiración, amplificada dentro del casco, y el ocasional crujido del cable de descenso. Metros y metros de roca sólida me rodeaban, pero me sentía expuesto, vulnerable. «¿Control? ¿Me reciben?» Mi voz sonaba extraña, incluso para mis propios oídos, tensa y aguda, estática. Luego, débilmente: «Te recibimos, Kovacs. ¿Cuál es tu estado?» Quería gritar. Quería decirles que abortaran la misión, que me sacaran de allí, pero las palabras se atascaron en mi garganta. «Estoy bien», mentí, continuando el descenso. Más y más profundo. El mundo exterior parecía un recuerdo lejano. Aquí, en la oscuridad, solo existíamos yo y lo que fuera que me estaba llamando. De repente, mi luz frontal parpadeó, iluminando algo que hizo que mi corazón se detuviera. No era roca lo que me rodeaba, eran estructuras, columnas retorcidas que se alzaban desde las profundidades, cubiertas de símbolos que dolían mirar. «¿Control?», susurré, mi voz temblando. «Estoy viendo algo. Estructuras. No son naturales». Silencio en la línea. Luego, la voz de Blackwood, tensa y urgente: «Describe lo que ves, Kovacs». Tragué saliva. Mis ojos, recorriendo las formas imposibles que me rodeaban, son como edificios, pero no como nada que haya visto antes. Los ángulos están mal y hay símbolos. Parecen moverse cuando los miro directamente. Más silencio. Luego, casi inaudible: «Dios mío, lo encontraste». «¿Encontré qué?», exigí, el miedo dando paso a la ira. «¿Qué demonios está pasando aquí, Blackwood?». Pero antes de que pudiera responder, lo sentí. Una presencia, vasta, antigua, despierta. Mi luz frontal parpadeó una vez más, y entonces lo vi. No puedo describirlo. No hay palabras en ningún idioma humano para capturar la enormidad, la alienidad de lo que flotaba ante mí en la oscuridad. Era como si un pedazo de la noche hubiera cobrado vida, con tentáculos que se extendían más allá de mi comprensión. Y en su centro, ojos. Miles de ojos, cada uno un abismo de conocimiento y locura. «Alexander Kovacs, al fin nos encontramos cara a cara. Alexander Kovacs», resonó una voz en mi mente, antigua y poderosa como el océano mismo. Quería gritar, pero no salió ningún sonido. Quería correr, pero estaba paralizado. «No temas», continuó la voz. «Hemos estado esperando eones por este momento. Por ti». «¿Qué? ¿Qué eres?», logré susurrar. Una risa que sacudió la realidad misma. «Somos lo que ustedes llamarían dioses. Los primeros, los eternos. Y tú, Alexander, eres nuestro heraldo». Imágenes inundaron mi mente. Vi ciudades sumergidas, más antiguas que la humanidad misma. Vi civilizaciones que se alzaron y cayeron antes de que el primer pez saliera del mar. Y vi el futuro, un futuro donde estas cosas caminaban de nuevo sobre la tierra. «No», gemí, cerrando los ojos, como si eso pudiera bloquear las visiones. «Esto no puede ser real». «Es más real que cualquier cosa que hayas conocido», respondió la voz. «Y ahora es tu realidad».
Sentí que algo se extendía hacia mí, no físicamente, sino mentalmente. Tentáculos de conciencia que se enredaban alrededor de mis pensamientos, mis recuerdos, mi ser mismo. ¡No! Grité luchando contra las ataduras invisibles. ¡Déjame ir! Pero era inútil. Sentí que mi mente se expandía, llenándose de conocimientos y secretos que ningún humano debería poseer. Vi la verdadera historia del universo, la insignificancia de la humanidad en el gran esquema de las cosas. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Me encontré jadeando, temblando, flotando en la oscuridad, pero ya no estaba solo. Podía sentirlos, sus pensamientos entrelazados con los míos. ¿Control? Dije mi voz extrañamente calmada. Estoy listo para subir. ¿Kovacs? La voz de Blackwood, teñida de preocupación y... ¿miedo? ¿Qué pasó allá abajo? Sonreí, aunque sabía que no podían verme. Todo, Blackwood. Pasó todo. Mientras ascendía hacia la superficie, sentí que dejaba atrás mi humanidad. Ya no era Alexander Kovacs, ingeniero petrolero. Era algo más, algo nuevo, algo terrible. Y mientras la luz del día se acercaba, una certeza se asentó en mi nuevo ser. El mundo como lo conocíamos estaba a punto de cambiar, y yo sería el heraldo de ese cambio. Capítulo 5. El ascenso del heraldo. La luz del sol me golpeó como un puñetazo físico cuando emergí del pozo. Parpadeé mis ojos. ¿Aún eran mis ojos? Ajustándose lentamente, el mundo parecía diferente ahora, más nítido, más real y al mismo tiempo terriblemente insignificante. Manos me agarraron, voces excitadas me bombardearon con preguntas, pero todas sonaban distantes, como si vinieran de otro mundo. En cierto modo, así era. «Kovacs», la voz de Blackwood cortó a través del caos. «Por el amor de Dios, hombre, dinos, ¿qué pasó allá abajo?» Lo miré. Realmente lo miré, por primera vez desde mi ascenso. Pude ver el miedo en sus ojos, el sudor que perlaba su frente. Pero más que eso, pude ver su insignificancia, un insecto revoloteando en la luz, ignorante del pie cósmico que estaba a punto de aplastarlo. Vi la verdad, Blackwood, dije mi voz extrañamente calmada. Vi el pasado y el futuro. Vi lo que realmente somos. ¿De qué estás hablando?, exigió, su voz temblando ligeramente. Sonreí y vi cómo retrocedía instintivamente. ¿Qué vio en mi rostro? ¿Qué sombra de la vastedad que ahora habitaba mi mente se reflejó en mis ojos? Estamos perforando más que petróleo. ¿No es así, Blackwood?, dije. Mi voz baja, pero cargada de un poder que no entendía completamente. Lo sabías. Todos lo sabían. Están despertando a algo antiguo, algo vasto. El color abandonó su rostro. «Kovacs, no sé de qué estás...» «No mientas», le corté mi voz, resonando con una autoridad que hizo que todos los presentes se estremecieran. Los antiguos, los primeros, los que durmieron en las profundidades antes de que la primera criatura se arrastrara fuera del mar primordial, están despertando. Y yo soy su heraldo. Un silencio sepulcral cayó sobre la plataforma. Pude sentir el miedo emanando de cada persona presente, un aroma embriagador que alimentaba mi nuevo ser. ¿Qué quieres decir con heraldo?, preguntó finalmente uno de los técnicos, su voz apenas un susurro. Me giré hacia él y vi cómo se encogía bajo mi mirada. Significa que el mundo, como lo conocen, está a punto de cambiar. Los antiguos se alzarán de nuevo y yo seré quien abre el camino. Blackwood dio un paso adelante, su mano moviéndose lentamente hacia el comunicador en su cinturón. «Kovacs, necesitas calmarte. Obviamente has sufrido algún tipo de episodio allá abajo. Necesitas atención médica». Reí, un sonido que hizo que varios de los presentes se taparan los oídos. «¿Atención médica? Oh, Blackwood,
Nunca he estado más sano, más completo. Con un movimiento que fue demasiado rápido para ser humano, agarré su muñeca antes de que pudiera alcanzar el comunicador. Sentí los huesos crujir bajo mi agarre y Blackwood gritó de dolor. No habrá llamadas de auxilio, dije. Mi voz, fría como las profundidades del océano. No habrá rescates. Solo hay un camino a seguir ahora, y es hacia abajo. Con mi mano libre hice un gesto hacia el pozo. El metal gimió y se retorció, como si fuera una cosa viva. Los trabajadores gritaron de terror cuando los tentáculos de oscuridad emergieron del abismo, serpenteando por la plataforma como una marea de pesadilla. ¿Lo ven ahora? Grité por encima del caos. ¿Ven la verdad que yace bajo la superficie de su realidad? Blackwood se retorcía en mi agarre, sus ojos desorbitados de terror. «Kovacs, por favor, detén esto». Lo solté y cayó al suelo, acunando su muñeca rota. Lo miré desde arriba, sintiendo una mezcla de lástima y desdén. No puedo detenerlo, Blackwood, ni siquiera si quisiera. Esto es más grande que tú, que yo, que toda la humanidad. Los tentáculos de oscuridad se extendían ahora por toda la plataforma, envolviendo maquinaria y arrastrando a trabajadores, gritando hacia el pozo. El cielo mismo parecía oscurecerse, como si el sol estuviera siendo devorado por la noche eterna. ¡Vengan!, grité, extendiendo mis brazos. ¡Vengan y sean testigos del amanecer de una nueva era! Sentí que mi cuerpo cambiaba. Se retorcía, mi piel se oscureció, volviéndose escamosa y húmeda. Mis dedos se alargaron, convirtiéndose en garras afiladas como cuchillas, y en mi mente, los susurros de los antiguos se convirtieron en un rugido ensordecedor de triunfo. Blackwood me miraba desde el suelo, el terror y la incredulidad luchando en su rostro. ¿Qué eres? Sonreí. Mis dientes, ahora afilados como los de un tiburón. Soy el fin y el principio. Soy el puente entre dos mundos. Soy el heraldo de los que duermen en las profundidades. Con un movimiento fluido, lo agarré y lo arrastré hacia el borde de la plataforma. El océano rugía debajo, pero ya no era el mar que conocíamos. Era un portal. Era un portal. Una puerta a un reino más allá de la comprensión humana. Mira, Blackwood, dije, forzándolo a mirar hacia abajo. Mira tu futuro. En las aguas turbulentas, formas colosales se movían. Criaturas de pesadilla, más antiguas que el tiempo mismo, se alzaban de las profundidades. Sus cuerpos eran una blasfemia contra la naturaleza, una fusión imposible de carne, metal y algo más. Algo que desafiaba la clasificación. Esto es lo que despertaron con su avaricia. Susurré en su oído. Esto es lo que yace bajo cada gota de petróleo que han extraído. Los antiguos, los eternos. Y ahora han venido a reclamar lo que es suyo. Blackwood sollozaba ahora, su mente incapaz de procesar lo que veía. Por favor, gimió. Por favor, no. Sentí una punzada de lo que alguna vez fue compasión humana, pero esa parte de mí se desvanecía rápidamente, reemplazada por algo vasto y frío. Lo siento, Blackwood, dije, aunque las palabras sonaban huecas incluso para mí, pero este es el camino que elegimos. Tú, con tu búsqueda de riqueza, yo, con mi sed de conocimiento, y ahora debemos enfrentar las consecuencias. Con un último empujón, lo lancé por el borde. Su grito se desvaneció rápidamente, ahogado por el rugido del océano y el clamor de las criaturas que se alzaban de las profundidades. Me giré hacia la plataforma, ahora casi completamente envuelta en oscuridad. Los pocos trabajadores que quedaban me miraban con una mezcla de terror y asombro. El viejo mundo ha terminado, proclamé, mi voz resonando con un poder sobrenatural. El reinado de la humanidad llega a su fin, pero no teman, será parte de algo más grande, algo eterno.
Extendí mis brazos, ahora más tentáculos que extremidades humanas, y sentí el poder de los antiguos fluir a través de mí. La plataforma comenzó a hundirse, arrastrada hacia las profundidades por fuerzas más allá de la comprensión humana. Y mientras descendíamos hacia el abismo, hacia un futuro de pesadilla y maravilla, sentí una última chispa de mi humanidad desvanecerse. Alexander Kovacs había muerto en las profundidades del pozo. En su lugar emergió algo nuevo, algo terrible, algo magnífico. El heraldo de los antiguos, el fin de una era y el comienzo de otra. Y mientras el océano se cerraba sobre nosotros, una última verdad resonó en mi mente transformada. El susurro de las profundidades se había convertido en un rugido, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La maldición del capitán. Capítulo 1. Aguas turbias. El frío metal de la barandilla se clavaba en mis palmas mientras observaba el oscuro océano agitarse bajo la plataforma petrolífera. El viento aullaba a mi alrededor, trayendo consigo el sabor salado del mar y un escalofrío que me recorría la espina dorsal. Era mi primera noche en este coloso de acero, y ya sentía que algo andaba terriblemente mal. Mi nombre es Alex Vance, y hace apenas unas horas que llegué a la plataforma Neptuno, una estructura colosal que se alzaba sobre las turbulentas aguas del Mar del Norte. Como nuevo ingeniero de mantenimiento, esperaba encontrar desafíos técnicos, no el terror que acechaba en las sombras de este lugar olvidado por Dios. El helicóptero que me trajo aquí se había marchado hace tiempo, dejándome solo con el equipo de la plataforma y una creciente sensación de inquietud. El capitán de la estructura, un hombre fornido llamado Garrett, me había dado la bienvenida con una sonrisa tensa y ojos que parecían cargar el peso de 1000 secretos oscuros. «Bienvenido a bordo, Vance», había dicho, su voz ronca apenas audible sobre el rugido de las olas. «Espero que hayas traído tu coraje contigo. Lo necesitarás». En ese momento pensé que era una broma de mal gusto, el tipo de humor negro que esperarías de hombres que pasan meses aislados en medio del océano. Ahora, mientras la noche se cernía sobre nosotros como un manto de oscuridad impenetrable, sus palabras resonaban en mi mente con un tono siniestro. La cena en el comedor de la plataforma había sido un asunto sombrío. Los trabajadores, una docena de hombres curtidos por el sol y el salitre, apenas hablaban. Sus miradas se desviaban constantemente hacia las ventanas, como si esperaran ver algo terrible emerger de las profundidades en cualquier momento. Fue allí donde escuché por primera vez los susurros sobre la maldición. «Es el capitán», murmuró un operario llamado Mike, su voz apenas un susurro conspirador. «Dicen que su barco se hundió aquí mismo, hace décadas, antes de que construyeran la plataforma». «¿Qué capitán?», pregunté, intrigado a mi pesar. Mike miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. «El capitán Blackwood. Era un bastardo cruel, dicen. Llevaba un cargamento ilegal cuando una tormenta hundió su barco. Todos perecieron, pero juran que él no descansa, que busca venganza contra aquellos que profanan sus aguas». Quise reírme, descartar aquello como una historia de marineros, pero algo en la gravedad de su tono, en el miedo palpable que impregnaba el aire, me hizo contener la risa. Ahora, mientras contemplaba el océano negro como la tinta, no podía evitar pensar en aquellas palabras. El viento parecía susurrar nombres olvidados, y por un momento creí ver una figura pálida y distorsionada flotando bajo la superficie del agua. Parpadeé y la visión desapareció, dejándome con un sudor frío y el corazón helado. Decidí que era suficiente aire fresco por una noche. Me di la vuelta para regresar a mi camarote, pero me congelé en el acto. Allí, a unos metros de distancia, estaba Garrett, el capitán de la plataforma. No lo había oído acercarse, y su repentina aparición me sobresaltó. El capitán Blackwood, sus ojos
ya no llenos de furia, sino de una paz largamente anhelada. La maldición se había roto, pero a un costo terrible, y aunque había sobrevivido, sabía que las aguas oscuras del Mar del Norte guardarían para siempre los secretos de aquella noche de horror. Fin. Hasta la próxima. Y recuerda, en este canal el miedo nunca duerme y las historias nunca terminan porque el terror es solo el comienzo.